Bien, mis amados, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12. Antes de leer el pasaje, cierto que hoy estaremos estudiando, solo quisiera repasar unos versos por los cuales pasamos al leer el Salmo del día de hoy, ¿cierto? Para que lo tenga en mente, porque creo que al finalizar va a ver cómo la palabra del Señor, ¿cierto?, respalda el mismo corazón y el mismo espíritu. El Salmo 74 es un salmo hermoso, pero es un salmo en que hay un clamor por la justicia del Señor. Hay un clamor por la vindicación, ¿cierto? El enemigo, Señor, ha destruido todo. ¿Cuándo vas a venir y librarnos? No nos dejes eternamente, ¿cierto? El Salmo 74 está diciendo, Señor, acuérdate de tu pueblo, acuérdate de hacernos justicia. Y dice el verso 18, dice, acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la vida de tus afligidos. Hermanos queridos, y ese es el corazón del salmista, dice Señor, no nos dejes para siempre. Señor, haz justicia. Señor, ve cómo estos han blasfemado tu nombre y ve cómo este malvado se ha levantado y dice cosas contra ti. Señor, no entregues para siempre el alma de tu tórtola a las fieras, porque no somos más que eso, pajarillos en las manos del Señor. Hermanos queridos, y tenemos un Señor al cual clamar. Y el Señor hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 12, los versos, voy a leer desde el 19 en adelante, dice así. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Y Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por la narración de hechos, Señor, que nos enseña tantas cosas, Señor. Padre, gracias por cómo tú extiendes tu evangelio y mientras lo extiendes, Señor, haces cosas maravillosas en medio del mundo. Padre celestial, gracias por mostrarnos también tu justicia, tu poder, Señor, tu firmeza también en tus juicios, Señor. Gracias porque eso le da descanso al alma del afligido. Gracias, Señor, por tu cuidado. Dirígenos al estudiar estos versos. Oramos por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos queridos, estamos en este párrafo que es la finalización, ¿cierto?, del capítulo 12 de Hechos. Si usted nota y hace algunos ejercicios que nos enseñó nuestro pastor Ricardo, ¿cierto?, para estudiar un texto, va a darse cuenta de que varias veces en el capítulo 12 encontramos, ¿cierto?, hay un hombre en especial al cual se está enfocando Lucas al relatarnos. Y este es, en este caso, Herodes, ¿cierto?, el rey Herodes de ese momento. Varias veces se está hablando de él, así como en el capítulo 11, en el 10 vemos a Cornelio, a Pedro, a Pablo. En el 12, Lucas se ha enfocado en la persona de Herodes, ¿cierto?,
haciendo obras y el Señor juzgando también la vida de Herodes. Solo para hacer un resumen de lo que vimos en la última enseñanza con nuestro pastor Ricardo, ¿cierto? En el capítulo 2 encontramos que empieza esta persecución política, ¿cierto?, de Herodes contra la iglesia. Él toma a Jacobo, el apóstol, ¿cierto?, y lo manda a matar a espada solamente para congraciarse con los judíos, ¿cierto? Y al ver que esto agradó a los judíos, ¿qué hizo? Bueno, vamos a tomar a otro. Y tomó también a Pedro y lo puso en la cárcel, y esperando que pasaran las fiestas, para sacarlo y matarlo también, fue que el Señor le libró de una manera maravillosa. Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué sucedía con la iglesia? La iglesia oraba fervientemente. Recuerde, ¿cierto? No, como nos enseñaba nuestro pastor, no oraba como muchas veces nosotros oramos. Oraba fervientemente al Señor. Oraba clamando al Señor. Oraba en una búsqueda intensa delante del Señor. Y el Señor nos da a entender el relato en respuesta también a esas oraciones, y porque su propósito así lo quería, libró de una manera milagrosa, maravillosa al apóstol Pedro, llevando un ángel que le despertara, soltara sus cadenas, lo guiara, y llegó a la casa, ¿cierto?, de los padres de Juan Marcos, ¿cierto?, donde se encuentra con Rode, y sabemos lo que sucede allí, hasta que ellos pueden hablar con él y luego él se va a otro lugar. Y termina esta parte, este relato en el verso 19, cuando dice que nos habla de los crueles hechos de Herodes, ¿cierto? Que no contento con haber asesinado a Jacobo, mandado a apresar a Pedro, ahora también descarga, ¿cierto?, su crueldad contra los soldados que estaban allí, ¿cierto?, que ninguna responsabilidad tenían, mandándolos también a matar, y se va a Cesarea, ¿cierto?, a esta ciudad al norte, que estuvimos oyendo allí de Cornelio, ¿cierto?, y se establece allí por algún tiempo. Y este relato nos va a narrar, como leímos, la muerte de Herodes. Aquí, hermanos, en este relato creo que hay dos propósitos generales que podemos ver. Uno es mostrar, hermanos, cómo el Señor no deja sin castigo a los enemigos de su obra, a los hombres crueles, a los malvados, cómo el Señor juzga finalmente, pero también establece este relato el juicio del Señor sobre los arrogantes y orgullosos que no dan la gloria al Señor, que no enfocan el reconocimiento hacia el Señor, sino que se complacen en ser exaltados ellos mismos. Amados hermanos, debemos considerar lo siguiente. Nuestros versos del día de hoy vienen a cerrar una historia que pudo haber sido completa y total, digamos, hasta el final de sus días, sumamente trágica y cruel, si Dios no hubiese detenido la mano de este maléfico hombre. Hermanos, recordemos que al finalizar el capítulo 11, Bernabé y Saulo viajan desde Antioquía a Jerusalén. Recuerde usted, traiga la memoria, ¿por qué viajan Bernabé y Saulo a Jerusalén? Llevando una ofrenda de ayuda, porque iba a venir un tiempo de hambre y dificultad sobre toda la región de Jerusalén, y ellos son comisionados para enviar una ayuda a la iglesia que está en Jerusalén. Y nos dice al empezar el capítulo 12, en este mismo tiempo, o sea, en el tiempo en que Pablo y Bernabé habían viajado hacia Jerusalén, en este mismo tiempo sucedió lo que pasó con Herodes en Cesarea. O sea, Pablo y Bernabé estaban allí en Jerusalén con la iglesia cuando sucedieron estos hechos con Herodes allí en Cesarea. Este Herodes va a buscar el favor de los judíos por razones políticas y de populismo, y para hacer eso no tuvo una mejor idea que asesinar a un apóstol del Señor. Hermanos, como hoy día un candidato regala souvenirs, se saca fotos con la gente, hace un evento, ¿cierto?, hace un concierto, para Herodes la forma de ganarse la aprobación del pueblo judío, ¿qué fue? Mandar a matar a Jacobo, apóstol del Señor Jesucristo, a espada, probablemente frente al pueblo. Hermano amado, meramente como quien hace un espectáculo, mató a un apóstol del Señor, al buen Jacobo.
y al ver que su plan satánico y cruel había dado resultados, se animó a continuar su carrera de maldad, encerrando a Pedro y queriendo hacer lo mismo con él. Pero el Señor le libró. Aunque el Señor intervino, aún este hombre era responsable, aún Herodes era responsable del asesinato de un apóstol y del injusto encarcelamiento de otro y del asesinato de los guardias que tenía bajo su mando. El Señor, por medio de este relato, hermanos, se va a encargar de que nosotros sepamos que todo este mal obrar en contra de sus siervos y en contra de su obra fue finalmente juzgado. Fue finalmente juzgado. Hermanos amados, aunque nosotros no somos llamados a odiar, y esto quiero dejarlo claro, nosotros no somos llamados a buscar venganza, esto no nos debe hacer pensar que Dios no sea un Dios que nos juzgue. Amado hermano, como lo veíamos en la mañana con el pacto con Noé, el amor no está separado de la justicia de Dios. La misericordia de Dios no está separada de su justicia. La misericordia del Señor se ejecuta y la justicia del Señor también se ejecuta. Amado hermano, nuestro Dios es un Dios justo, que aplica gracia, sí, pero que también ejecuta sus juicios sobre los hombres. Amados hermanos, Romanos capítulo 12, verso 19 nos va a decir: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos amados, esto es lo que nos instruye la palabra de Dios. Que no busquemos por nosotros mismos la venganza y el juicio, pero no porque Dios nos vaya a castigar, sino porque Él lo hará mucho mejor que nosotros. Allí está nuestro descanso. Hermanos amados, nosotros no somos personas que tengamos que vivir con un sentir de mártires en el sentido de pena por nosotros mismos y sufrientes. Nosotros descansamos en la justicia de Dios. Por eso no nos levantamos en armas, por eso no nos levantamos en rebeldía. Hermanos, no porque seamos personas con menos inteligencia o menor capacidad o amantes del sufrimiento, sino porque confiamos en que Dios es juez justo y que Él mira por sobre los hombres, que Él pesa el corazón de los hombres y da retribución a cada uno según su justicia. Hermano amado, debemos tener esto en mente, porque vamos a vivir situaciones de injusticia, vamos a vivir situaciones de burla, vamos a vivir situaciones en que la humildad y la mansedumbre se confunden, hermanos amados, con falta de capacidad o con falta de carácter. Y el mundo va a querer abusar de los hijos del Señor. Cuidado, hermanos amados, no se vengue por usted mismo, pero no crea por ningún momento que está indefenso. El Señor tiene sus ojos sobre su pueblo. El Señor conoce lo que sucede en lo más profundo de nuestros corazones, cómo vivimos las humillaciones y las hacemos descansar delante del Señor. Hermanos queridos, no se venga usted, porque Dios es juez justo y da retribución con toda su sabiduría y con todo su poder y con todo su conocimiento acabado, no solo de las obras, sino también de las intenciones del corazón. En el libro de los Hechos podemos ver este principio varias veces. El Señor juzga, y en eso debemos tener temor del Señor y también esperanza en Él. Hermanos, Ananías y Zafira, que quisieron engrandecerse y mentir al Señor, ¿cierto? Diciendo que habían traído todo lo que habían recibido por la venta de una heredad, vinieron y mintieron. ¿Y qué hizo el Señor? Hermanos, ellos fueron muertos allí mismo, frente al apóstol Pedro. El mismo apóstol Pablo, Saulo, ¿cierto?, que perseguía la iglesia del Señor camino a Damasco. ¿Qué hizo el Señor? Lo tiró de su cabalgadura y lo dejó ciego y lo humilló para luego tener misericordia de él. Hermanos, en el capítulo 13 vamos a ver cómo había un hombre, un mago, un hombre que estaba estorbando la obra del Señor, y el Señor también le deja ciego para que se haga a un lado y otros puedan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo.
Hermanos amados, así también Lucas, en el relato del capítulo 12, conecta la persecución de Herodes, el asesinato de Jacobo, el encarcelamiento de Pedro, con el juicio del Señor sobre su vida. Hermanos queridos, el Señor es vengador de su pueblo. El Señor no pasa por inocente al culpable, mucho menos con aquellos que obran contra su amado pueblo. En ocasiones, amado hermano, usted no va a ver el juicio, o yo no voy a ver el juicio. Van a haber ocasiones en que yo voy a ser la víctima de la violencia y no voy a terminar viendo el juicio. Pero eso no me debe desanimar en desconfiar que el Señor juzgará al final. Amado, Jacobo no vio el juicio. Él murió por la causa de Cristo y no vio el juicio. Juan el Bautista no vio el juicio también sobre otro Herodes. Él sufrió por la causa del Señor. Pero el Señor finalmente juzgó a los hombres que habían hecho mal contra ellos. Al estudiar esto también recordaba, hermano amado, porque no debemos olvidarnos, el Señor está con nosotros. El Señor está presente, el Señor camina en medio de su pueblo. Leía en mi devocional en la semana Éxodo capítulo 22, cómo el Señor le decía a Moisés que mientras ellos caminaran por el desierto, el Señor iba a poner su ángel frente a ellos y iba a andar con ellos, y decía esto, Éxodo capítulo 23, verso 22. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Hermano amado, así también el Señor va delante de nosotros, delante de su iglesia, delante de su pueblo. El Señor está con nosotros y va adelante. Aunque a veces nosotros no veamos su juicio final, el Señor ha tomado por enemigos a los enemigos de su pueblo. Hermano querido, a veces parece fuerte, ¿no? Como llamativo esto, porque no es de lo que hablamos siempre. Pero este es nuestro Señor. Nosotros esperamos un día en que el Señor juzgará al mundo con justicia. Nosotros no esperamos un día en el que el Señor va a derramar pétalos de rosa sobre este mundo. Un día el Señor va a juzgar. Y esa tiene que ser también una motivación para el arrepentimiento. El Señor, nuestro Dios, es justo. No es un viejito de barba al cual nosotros podamos chasconearle el pelo, ¿cierto? Y jugar con él. ¿Usted ha leído la descripción del Señor Jesucristo en Apocalipsis? Y sus cabellos eran blancos y resplandecientes, y sus ojos como fuego, y una espada salía de su boca. Sus pies eran como bronce bruñido que al caminar. Hermanos amados, eso es para causar un tremendo temor en el hombre, porque Cristo ya no es el joven que camina por calles polvorientas. Él es el juez del mundo, el que Dios ha puesto para traer un día justicia sobre todo este mundo. Hermano amado, no se olvide de nuestro buen Dios. No se olvide de nuestro buen Dios y de su carácter. Hermano querido, el profeta Nahum, hablando del juicio contra la ciudad de Nínive, dice lo siguiente, Nahum capítulo 1, versos 2 y 3, dice: Dios celoso y vengador es el Señor, vengador es el Señor e irascible, el Señor se venga de sus adversarios. Versículo 3, el Señor es lento para la ira y grande en poder, ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y nubes son el polvo de sus pies. Verso 6. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Verso 7, mire lo que dice. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él se refugian. Hermano amado, así que en eso está nuestra confianza, nuestra esperanza. No que se trata de que seamos sádicos sedientos de venganza, sino que como sabemos que el Señor es juez, nosotros podemos descansar en él. Como sabemos que el Señor va a obrar y es poderoso, nosotros podemos descansar en el rescate del Señor. El Señor es refugio de los afligidos. Él es juez para los desvalidos. Él hace justicia a los que no tienen fuerzas propias. Él da descanso para los que viven en angustia.
Hermano amado, piensa en esto. ¿Qué podía hacer la iglesia de Jerusalén contra Herodes? ¿Qué podía hacer la iglesia de Jerusalén contra Herodes? ¿Cómo podía rebelarse? No pudieron ni siquiera rescatar a Pedro humanamente. Solo se entregaron a la oración. ¿Acaso podían ellos darle alguna retribución a Herodes? De ninguna manera. Pero ¿podían tener descanso y esperanza bajo el gobierno de un hombre tirano? Sí, podían descansar en el Señor. ¿Cierto? Eso es lo bueno. Era un hombre tirano, malo, que parecía que tenía todo a su favor. Pero la iglesia podía tener descanso. Porque el Señor es el refugio de los afligidos, de los que no tienen ninguna fuerza. Amados hermanos, usted y yo podemos tener la misma gloriosa esperanza y descanso. El Señor tiene sus tiempos. Hermanas queridas que a veces tienden un poco más a la desesperación que nosotros, ¿cierto? Hermanas amadas, el Señor tiene sus tiempos. Él es poderoso, Él es soberano, Él es sabio. Así que no se desespere con su esposo si no hace algo. Hermana querida, descansa en el Señor. No en su Señor, ¿cierto? En el Señor. Es que a veces nosotros queremos transformar todos y ver que las cosas cambian, pero dile algo. Es que a veces no tengo que decirle algo a Él. Tengo que ir al Señor y descansar en Él y dejar de patalear y dejar de desesperarme. Querido hermano, tampoco el hacer nada es tu lugar. Usted debe ser el primero que debe decir, pero oremos. El Señor es bueno, el Señor puede hacer algo, el Señor puede transformar esta situación. El Señor puede hacer su justicia sobre ese juicio, sobre ese jefe que quizás es cruel, es despreocupado, es malvado, es abusador, y que más encima exacerba eso porque tú eres cristiano. El Señor puede hacer su juicio. Entreguémoselo al Señor. Yo lo voy a amar y lo voy a perdonar, voy a descansar, pero porque el Señor hace su juicio y su justicia. Hermano amado, así que Lucas nos va a relatar cómo viene el juicio del Señor sobre Herodes. Y debe entender esto, el Señor permite que este hombre se enorgullezca hasta tal punto que ponga su mano sobre él y le juzgue. Así como el Señor permitió y hizo que Faraón se endureciera para destruir Egipto y castigar su vida. El Señor, hay hombres rebeldes y contumaces que en un momento el Señor también les endurece para ejecutar juicios sobre sus vidas. Así también pasó con Herodes. Y nos va a relatar Lucas, nos dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, ciudades del norte, reinos del norte. Pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, habiendo ganado a Blasto, camarero del rey o copero del rey, y pedían la paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey, ¿cierto? Algunos hermanos toman este versículo y dicen, esta es una nota histórica, no le dan mucho sentido en relación de lo que va a suceder. Pero permítanme darle un sentido, creo que hay un sentido en todo este relato. Estaban estas personas que eran de unos reinos que estaban a la costa, en el norte, al norte de Israel, y estaban pidiendo paz, y estaban pidiendo que Herodes permitiera de nuevo el comercio para sus tierras, porque estaban quedándose sin alimentación, y estaban con él allí buscando su favor y buscando, ¿cierto?, congraciarse con Herodes, porque él estaba muy enojado con ellos. En este tiempo va a suceder lo siguiente: Herodes estaba ahí en en Cesarea, está este grupo buscando la paz con Herodes y algo más está sucediendo. Esto lo sabemos históricamente. Se iban a celebrar allí en Cesarea unos juegos, así como los Juegos Olímpicos, unos juegos en honor al emperador de Roma de ese momento, Claudio, ¿cierto? Iban a celebrarse unos juegos así, digamos, en una arena, por decir algo, con gladiadores, con competencias en honor de este emperador. Estaba este grupo que quería adular a Herodes para estar bien con él, y estaban estas festividades, ¿cierto?, que se iban a realizar. Entonces, en el día señalado, como nos dice Lucas en Hechos, vino Herodes, ¿cierto?, y estando ahí en la arena, va a comenzar a dar un discurso. Y cuando él comienza a dar un discurso, la gente que empieza a clamar, esta es la voz de un Dios y no de un hombre. Oh, ¿cierto, Herodes? ¡Qué maravilloso eres!
Hay un grupo ahí queriendo buscar su favor, su beneplácito, estar en paz con él, y está este hombre sediento de gloria y de orgullo humano, ¿ya? Para que entiendan el sentido de lo que va diciendo el relato de Hechos. Entonces, Herodes, ¿cierto?, estaba allí en ese día, y esta comitiva estaba ahí en el día señalado, y dice que cuando la gente empezó a gritar voz de Dios y no de un hombre, por la voz de Herodes, Herodes no dijo nada. Él aceptó esa aclamación de parte del pueblo y dice que el Señor mandó un ángel, ¿cierto?, que le tocara y él murió comido de gusanos. El Señor le hirió. ¿Por qué? Porque no dio la gloria a Dios y él recibió esa adoración como de hombre. Podemos ver algunos datos históricos muy interesantes, hermanos queridos. Josefo, un historiador casi contemporáneo a este tiempo, no cristiano, también habla de este día y comenta de estos juicios que se iban a realizar, o de estos juegos que se iban a realizar, y Josefo dice lo siguiente, que Herodes se había vestido ese día con un ropaje que era tejido en hilos de plata, que sucedía que cuando el sol le reflejaba en ese día, él brillaba frente a la gente que estaba allí. Se había puesto todo eso, ¿por qué? Porque Herodes era un hombre, como decía nuestro querido pastor, una bestia política, ¿o no? Un animal político, ¿cierto? Que quería sobresalir, quería agradar a los judíos, quería agradar a los romanos, organiza estas fiestas en honor del emperador, tiene este grupo allí, ¿cierto?, que no los quiere mirar mucho, los de Tiro y Sidón, ¿cierto? Y está vestido con ropajes reales que le hacen resplandecer en medio de toda la arena. Hermanos queridos, tiene que haber sido una escena para ese momento casi sobrenatural. Las personas realmente veían algo especial en él, ¿cierto? Estaba resplandeciendo y empiezan a aclamarle, voz de Dios y no de hombre es esta, oh Herodes. Josefo dice que ellos decían como, si antes te conocimos como hombre, ahora ya no te conocemos así, eres un Dios. Casi como los emperadores romanos, hermanos amados. Así que el Señor va a herir la vida de este hombre cuando llegó a este cúlmine de su orgullo, de su depravación y su dureza contra el Señor. Para él, hermanos, en ese momento todo era éxito. Estaba en la ciudad que había mandado a construir su abuelo, una ciudad totalmente grecorromana. Le había comenzado a ir bien con los judíos. Estaba al inicio de las festividades que aumentarían su popularidad. Estaban los de Tiro y Sidón rogándole su favor. Estaba vestido espléndido. Este es un Dios. Entonces, dice el verso 23, al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Como dice un proverbio 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y es que, hermanos, el Señor quebranta a los orgullosos. El Señor resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Amados hermanos, el Señor aborrece el orgullo. El orgullo es idolatría. El orgullo, hermanos, es un insulto delante del Señor. El que un hombre crea que merece reconocimiento y gloria, hermanos, insulta el carácter del Señor, quien es el creador de todo y de todos y nos da de su mano todas las cosas. Hermano amado, el Señor no comparte su gloria con los orgullosos, ni con nadie. Dios demanda en todo ámbito y en todo tiempo el reconocimiento para Él, porque ¿sabe qué? Solo Él lo merece. Hermanos amados, Isaías 42, 8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre y mi gloria no daré a otro. Sin importar el contexto de lo que usted está haciendo o la obra que usted cree que está desarrollando, Dios merece la gloria. Dios merece la gloria. Si construyo un gran edificio, al finalizar, Dios merece la gloria. Si hago un gran negocio, hermano, si me va bien, Dios merece la gloria. Si formo una hermosa familia bien constituida y ordenada, ¿sabe que al final de mis días, Dios merece la gloria?
Hermano amado, si mi campo florece y da sus frutos y puedo cosechar, Dios merece la gloria. Hermanos queridos, no importa el contexto, no es que lo que usted haga aquí solamente Dios merece la gloria. En el trabajo de sus manos, cuando labra y cuida el huerto, cuando tiene hijos o cuando no los tiene, cuando se dedica al Señor en lo privado y en lo público, Dios merece la gloria, porque somos de Él. Todos los habitantes de la tierra, hermanos, son de Él. Y el Señor rechaza a los orgullosos y da gracia a los humildes. Hermanos, el orgulloso cree que merece reconocimiento, se cree exaltado por sobre las demás criaturas, cree que hace de sí mismo un ídolo y demanda reconocimiento como si por su mano o su voluntad se hubiese hecho algo. Los líderes humanos, hermanos, tienden a llenarse de orgullo y deseo de vanagloria. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor en el libro de Daniel? Cuando vio y miró, esta es la gran Babilonia que yo he creado. ¿Qué sucedió con él? El Señor lo hizo como una bestia del campo, comiendo pasto y que sus cabellos crecieron, ¿cierto? Y estuvo así humillado por mucho tiempo hasta que volviendo en sí, entendí que del Señor es la gloria. Hermanos amados, el Señor aborrece a los que se exaltan, aborrece a los orgullosos. El Señor, por medio del profeta Isaías, también a otro rey de Babilonia, se burla de él. Son palabras del Señor irónicas. Cuando el hombre cree que había hecho un gran imperio y hecho grandes cosas, luego de su caída frente a otro imperio, dice Isaías 14:8. Isaías 14 dice: aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti y dicen: desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despiertan los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra levantan sus tronos, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: tú también has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Ha sido derribada al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Este era otro rey que se creía intocable, que se creía Dios. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Ahora te vas a ir a una cama de gusanos, a estar por siempre. Ahí está tu gloria. Los otros reyes que han muerto, dice, están en la tumba recibiéndote, diciendo: tú también viniste a ser compañeros nuestros. Hermanos amados, al orgulloso, al altanero, el mismo que le provoca el mal tantas veces, hermanos, mírelo con compasión. Él cree que tiene un pequeño reino en el cual es el intocable. Él está más alto que los demás. Y el Señor sabe que dice: un día vas a dormir con los gusanos igual que todos los mortales. ¿Y dónde va a quedar tu ostentación y tu orgullo y tu grandilocuencia, tu forma de hablar por sobre los demás, que te creías más que tu hermano porque tenías un poco más? Allí quedó, se acabó, pasaste como pasa una hoja en el otoño. Y la historia siguió adelante. Hermanos queridos, el Señor juzgó finalmente a este Herodes, que se creía grande, que se creía que podía tomar la vida de hombres santos en sus manos como moneda de cambio para obtener admiración. Y no solo fue un cruel asesino, sino que pensó también en usar el maltrato de la iglesia del Señor como algo pequeño, como quien aplasta un pequeño puñado de hormigas para su propia gloria. Y el Señor le hirió con el toque de uno de sus ángeles. Un comentarista decía, así se usa la misma palabra, así como un ángel tocó a Pedro para levantarlo y sacarlo de la cárcel, es la misma palabra para decir que este ángel tocó a Herodes, lo hirió. Así como el Señor bendice de manera sobrenatural y hermosa a sus siervos, de la misma manera Él también usa su poder sobrenatural para juzgar la vida de aquellos que atentan contra su iglesia amada. Amados hermanos, el Señor, sin ser nosotros grandes cosas, siendo, como les decía, esos pajaritos en las manos del Señor, el Señor ha querido tomarnos en cuenta, ha querido poner sus ojos sobre nosotros y hacer un pacto de gracia con nosotros. Somos especiales no porque seamos más que otro pueblo de la tierra.
hermanos, sino que somos especiales porque el Señor ha querido tomarnos por pueblo suyo y tener su gracia sobre nuestras vidas. Así que ese mismo día el Señor hirió a Herodes y nos dice Lucas que murió comido por gusanos. Josefo, también este historiador no cristiano, dice que él murió, que desde ese día empezó con grandes y terribles dolores abdominales que a los pocos días le llevaron a la muerte. Lucas, sabemos, ¿cierto?, era médico, quizás él entendía que no era solo dolor y que había una infección relacionada con gusanos, ¿cierto?, que le llevó a la muerte. Este que se creía que podía demandar adoración, la recibió sin reprender al pueblo y murió y pasó como pasan todos los mortales. Así que, amado, en esta sección me hace pensar, y con esto voy concluyendo, en un ánimo y una advertencia. Primero, un ánimo. Hermano amado, hermana querida, el Señor tiene cuidado de los suyos. Aunque usted no vea el juicio ahora, ya, en este momento, en pocos días o en pocos años, hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no ha quitado su vista sobre nosotros. Aquellos que desprecian ni se ríen de hacer mal al pueblo de Cristo, hermanos, no saben, como decía un comentarista, que están tocando la niña del ojo del Señor. Hermanos, están queriendo tocar algo sensible en el ojo del Señor. El Señor nos ha tenido por pueblo suyo. Así que no es cualquier cosa, hermanos, querer hacer mal al pueblo de Dios. No es que nosotros seamos algo por nosotros mismos, sino porque el Señor ha querido amarnos. Así que, hermano, hermana, descansa en el Señor. Cuando familiares, cuando vecinos, cuando compañeros de trabajo busquen tu mal, especialmente por ser cristiano, por hablar del Señor, por servirles, hermano, descansa. No necesitas buscar la venganza, no necesitas desesperarte. El Señor no ha dejado de ver. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No te pongas ansioso, más bien gózate, porque has sido tenido por digno de sufrir como el Señor. Haciendo el bien, has recibido el mal como pago. Pero en segundo lugar, cuidado. Hermano amado, cuidado. Yo te ruego que pongas atención en esto. Herodes, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo, cuidado con recibir la exaltación y no decir nada, no entregar esa gloria al Señor. Herodes fue responsable de algo, ¿saben de qué? Herodes fue responsable de no dar la gloria al Señor cuando le estaban exaltando. Cuidado con el orgullo. Hermano amado, no era inocente ante la vanagloria del pueblo, no era inocente ante la idolatría de los que le seguían, no era inocente ante la adulación. Tendría que haber rechazado esas palabras blasfemas y decir, no, aquí hay un solo Dios y ese no soy yo. Hermano amado, cuidado. Y en esto también le advierto a cada uno de nosotros, cuidado con esos líderes que se llaman del pueblo del Señor y reciben gloria y exaltación y no detienen al pueblo para decirle, no haga tal cosa. Vamos a leer más adelante en Hechos cuando está predicando Pablo y sus compañeros y traen unos bueyes para sacrificarlos porque creen que ellos son dioses. Pablo dice, no hagan eso, nosotros somos hombres como ustedes. No nos entreguen adoración, paren. Y dice que a duras penas pudieron lograr que no sacrificaran a sus animales en honor a ellos. Hermanos amados, nosotros los que lideramos en la obra del Señor, que estamos al frente, no merecemos una exaltación divina. Somos siervos del Señor, hermanos con ustedes. Por favor, no nos pongan en un lugar que nosotros no merecemos. La palabra es solo del Señor. Los dones, los talentos, las capacidades son del Señor. Hermanos, si está frente a un líder que recibe esa exaltación, que le gusta la mejor silla, que exige un trato diferenciado, que exige, hermanos, tengan cuidado. Arranquen de ese lugar. Hermanos amados, tengan cuidado. No son inocentes. No podemos decir, es que el pueblo me demuestra así su cariño. Herodes fue responsable de no dar la gloria al Señor cuando el pueblo le estaba exaltando a Él. No son inocentes esos líderes. No son inocentes. Hermanos queridos, cuidado. Y cuidado no solo en niveles de liderazgo. Cuidado usted.
cuando recibe y cuando exige y cuando espera el reconocimiento. Cuidado, porque la gloria es del Señor. Amado hermano, nada hemos traído a este mundo, ni aun la fuerza, ni la inteligencia. Bueno, el Señor conecta las enseñanzas del día de hoy, ¿cierto? Como también decía nuestro hermano Claudio más temprano, a veces nosotros creemos que es por nuestra fuerza y por nuestra inteligencia que traemos pan a la mesa. Hermano amado, y ha sido solo el Señor. Él te dio la fuerza. Hermano amado joven que estás estudiando y que piensas que ahí tienes que poner toda tu dedicación, cuidado, que si algo puede razonar en tu mente es porque el Señor te lo ha permitido. Da gloria al Señor, hónralo a Él. Nunca deje de darle lugar al Señor, el lugar que Él merece. Y tu servicio y tu tiempo y la prioridad para reconocerle a Él. Hermano amado, dice Romanos capítulo 11, versos 35 y 36. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, el Señor merece toda la gloria. Él es el único digno de reconocimiento. Miremos esta historia con esperanza y con temor reverente. Y el Señor nos ayude a caminar a la luz de su palabra cada día de nuestras vidas durante esta semana y hasta que Él venga. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por estos relatos.